Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer mi versión del gazpacho. Para hacerlo vamos a necesitar unos tomates bien maduros, cebolleta, pepino, un pimiento verde tipo italiano, ajo, yo voy a usar solamente un diente, sal, vinagre, aceite de oliva y agua. Lo primero que haré será escaldar los tomates para quitarles la piel, porque así luego no hay que pasarlo por un colador, que a mí me gusta notar la pulpa, pero no los trocitos de la piel, así que los escaldo, los pelo y ya los uso. Ya tengo aquí preparadas todas las verduras, he pelado los tomates y cortado el resto, así que ahora simplemente se trata de echarlo troceado en el vaso batidor, añadir los ingredientes a nuestro gusto, triturar y ya está. Un poco más de agua. Esto a la nevera y lo tomamos bien fresquito, está de muerte. Veganízate. Esta es mi versión del gazpacho, es como lo hago habitualmente. Ya sé que cada maestrillo tiene su librillo y que hay 1000 maneras diferentes de hacerlo. Esta es la mía y espero que os guste. Ahora os voy a compartir un truquito para que quede un gazpacho con más sabor. Y es dejar macerar todas las verduras ya cortadas y preparadas con sal, vinagre y aceite, dejarlas unas cuantas horas o toda la noche y así al macerarse cogen más sabor a la hora de triturarlo. Y si queréis que tenga una textura más fina, simplemente tenéis que pasarlo por un chino o por un colador y quedará perfecto. Yo no lo hago porque a mí me gusta encontrar las fibrillas de la verdura y bueno, cada uno tiene su gusto. Los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like si os ha gustado, compartid con todo el mundo, suscribiros. Muchísimas gracias por visitarme y os veo en la próxima receta. ¡Chao!